audífonos si me escuchan. Hola. Buenas noches. Bueno, estamos aquí probando para iniciar. Hemos tenido algunas dificultades técnicas en lo que concierne al computador y también al internet, pero creo que me escuchan, creo que sí me escuchan, ¿verdad, mis amados? Bendecidos, bendiciones para todos los que nos están viendo y a la vez escuchando de acá de esta casa ministerial, Centro Integral Vida y Luz, pero también de otros lugares donde puedan estar conectados. Es una gran bendición podernos conectar, saber que el avance de la tecnología nos permite estar conectados por medio de estas redes sociales y poder impartir un mensaje. Agradezco al Señor por la vida de cada uno de ustedes, por la vida de mi familia, mi esposa, mis hijos, y estamos seguros, como la palabra dice, que Él está con nosotros, que Dios está con nosotros, y que Dios es fiel y que Él ha establecido su gracia, ha establecido su misericordia, su perdón y su amor sobre cada uno de los hijos. Y por lo tanto, eso hace que tengamos plena certeza y que podamos acercarnos a Él con plena confianza, con plena seguridad. Yo quiero que hagamos una oración para comenzar esta noche nuestra clase y así estaremos desarrollando la temática de esta noche. Oremos. Señor, gracias te damos por permitirnos estar conectados a través de estos medios de comunicación. Creemos, Señor, en la obra gloriosa que tú has hecho en Cristo para con cada uno de los hijos. Señor, y con base en esa realidad de tu obra maravillosa, adquirimos una identidad, Señor, en ti, una identidad que nos da seguridad, pero que también nos da, Señor, un enfoque para seguir adelante en esta carrera que hemos tomado por tu gracia. Gracias por cada uno de los hermanos que están conectados, de los amigos, en cualquier lugar, Señor, donde puedan conectarse a esta red social. Te pedimos, Señor, que tu gracia cada día siga manifestándose en nosotros, pero que también podamos cada día estar creciendo en el conocimiento de Dios. Señor, oramos también por cada uno de aquellos que están en crisis, en situaciones difíciles. Señor, algunos quizás están llorando a sus seres queridos. Oramos porque sabemos que tú eres el que consuela. Por medio de tu Espíritu Santo, Señor, traes consuelo. Gracias, Padre, gracias por cada uno de los que están con bien en sus casas, Señor, en este tiempo de cuarentena, Señor, pero también gracias por cada uno de aquellos que están en dificultad, porque sabemos que tú eres la fuerza, que tú eres el pronto auxilio, Señor, que tú eres nuestro escudo y eres el todo en nuestras vidas. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, bendecidos cada uno de los que se están conectando, mis amados, que sigan fortalecidos en el Señor y que hayan disfrutado o estén disfrutando este tiempo en familia. Sabemos que es un tiempo en familia y consideramos que Dios también ha usado este tiempo para permitirnos fortalecer lazos familiares, para permitirnos sanar asuntos familiares que de repente en el diario vivir, en la cotidianidad, pareciera como que se pasan por alto, pero que en este tiempo que el Señor nos ha permitido para estar juntos, podamos afianzar nuestra seguridad en Cristo como familia, y sobre todo podamos ser esa gloriosa expresión de la vida del Rey a través de una familia bendecida. Bueno, y hoy quiero hablarles un poco acerca de una nueva identidad. He querido compartir un tema que se llama una nueva identidad, y eso tiene que ver con la obra que Dios ha hecho en nosotros, cómo Dios nos ha alcanzado como hijos, nos ha bendecido, nos ha ayudado, y eso genera en nosotros una seguridad porque ahora tenemos una identidad nueva en Él. Y quiero leer efectivamente en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, invito a mi esposa, también va a estar acá conmigo. Primera carta de Juan,
capítulo 3. Puede ir buscando en su Biblia, ya que lo puede buscar allí en su celular. Aquí llegó mi amada esposa. Bienvenida. Buenas noches para todos, bendecidos. Dice que es de cortas palabras. Ok, primera de Juan, capítulo 3, el versículo 1 dice la palabra: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Dice, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Repito, miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque tampoco le conoció a Él. Pero también dice Juan, el Evangelio de Juan, ya no la carta, sino el Evangelio, capítulo 1, verso 12, dice: mas a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos dos textos hemos tomado como referencia con el fin de poner un fundamento acerca de la nueva identidad que tenemos. Efectivamente, amados, antes de ser conocidos por el Señor, de ser alcanzados por Él, nosotros, dice la palabra, que éramos por naturaleza hijos de ira. En otras palabras, teníamos otra identidad. No éramos hijos de Dios. Cuando uno le pregunta a las personas, ¿usted es hijo de Dios? Toda la gente dicen, claro, yo soy hijo de Dios. Pero cuando vamos a lo que el Señor Jesús habla, la palabra de Dios habla, encontramos que la palabra dice claramente que los que son llamados hijos de Dios son aquellos que han creído en Él, que por la gracia han creído en Él y le han recibido. A estos se les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Una de las dificultades más apremiantes, o las necesidades más apremiantes del ser humano, se llama la identidad. La identidad es básicamente aquello que a mí me identifica, pero que también esa identidad me da un enfoque para avanzar hacia un objetivo claro. Cuando hay una falencia en nuestra identidad, nosotros no sabemos realmente quiénes somos, no sabemos qué es lo que queremos, no sabemos para dónde vamos. O sea, entra la famosa crisis existencial. Pero si hay una buena noticia en este tiempo para esta generación, y es que al Padre le ha placido en Cristo hacer sus hijos a aquellos que por la gracia de Dios han creído en Él y le han recibido. Por lo tanto, nosotros antes éramos pecadores por naturaleza. Usted lo sabe, éramos pecadores por naturaleza. Hay algo muy importante que debemos tener claro antes de avanzar en cuanto a la identidad. Y es que tres cosas que hemos estado compartiendo, y es, primero, el pecado como una naturaleza singular que tenía separado al hombre de Dios. Luego, los pecados y el pecador. Cuando hablamos del pecado, el pecado se había convertido en el imperio que producía muerte, que había producido muerte. Por lo tanto, todos los que nacieron de Adán para acá, dice la palabra, nacieron bajo pecado, aunque no hubiesen hecho el pecado a la manera de la transgresión de Adán. Por lo tanto, cuando Cristo se encarna en un hombre común y corriente y lleva su vida, su ministerio terrenal, luego va a la cruz, es crucificado, es sepultado y es resucitado, Él elimina esa naturaleza de pecado para que nosotros ahora podamos ser hijos de Dios con la genética, con la naturaleza de nuestro Padre. Es una pregunta que siempre le hago a las personas: ¿cuántos hijos tuvo el Padre? Muchos dicen, no, muchos hijos, pero cuando vamos a la palabra encontramos que Él tuvo un hijo, y su hijo unigénito es Jesucristo. Pero ahora, en ese hijo unigénito, a todos aquellos que hemos creído en Él, nos ha hecho sus hijos. Note, nosotros antes, lo que decíamos, éramos por naturaleza hijos de desobediencia, hijos de ira, lo dice Efesios capítulo 2, verso 2 y 3. Pero ahora ya no somos hijos de desobediencia, ya no somos hijos de ira. ¿Por qué? Porque ahora tenemos una nueva naturaleza. Hermanos, si usted ha escuchado esto y
tiene que seguirlo escuchando para que esto se convierta en una vida en usted, para que esto se convierta en nosotros en una gloriosa realidad. Tiene que ser oído y oído hasta que el Espíritu Santo, por la obra gloriosa que Cristo hizo en la cruz, se nos ilumine y esta realidad de vida se haga tan visible en nosotros, que no sea ya algo que yo de repente siento cuando voy a un auditorio, que no sea solamente algo que recibo cuando alguien me lo dice, sino que ahora sea una convicción de vida dentro de mi ser, en mi espíritu. Entonces, si antes éramos hijos de desobediencia, hijos de ira, lo mismo que los demás, ahora en Cristo ya somos hijos de Dios. Note, hijos de Dios. Hoy en el mundo, independientemente de las situaciones que estemos atravesando en este tiempo, el ser humano siempre ha tenido, ojo, sin Dios, un vacío que no lo puede llenar. Ese vacío es la ausencia de la paternidad de Dios. Y es muy difícil tener claro el concepto de la paternidad de Dios cuando no se nos ilumina en nuestro espíritu por la obra del Espíritu Santo, que somos hijos de Dios. Entonces, aparte de que tenemos una naturaleza nueva, Él, al hacernos sus hijos, nos dio un nuevo corazón. La palabra anticipa que en el nuevo pacto Dios daría un nuevo corazón. Y esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque al decir nuevo corazón, téngase claro, no hablamos del órgano físico, hablamos del interior del hombre, aquello que estaba derribado por el pecado. Al derribar Dios al pecado en Cristo como naturaleza vieja, le da un nuevo corazón al hombre para que el hombre entonces tenga una vida nueva. Pero también el Señor nos dio una esperanza, porque cuando uno es hijo, escúcheme hermano, cambian las cosas. Una cosa es ser invitado a una casa. Una cosa es ser quizás alguien que trabaja en una casa, pero una cosa es ser el hijo de la casa. Cuando se es el hijo de la casa, entonces nosotros no tenemos ningún impedimento para tener acceso a nuestros padres, para tener acceso a las cosas de nuestros padres, para tener acceso a las riquezas de nuestros padres. Entonces, frente a esta realidad, los hijos de Dios no viven en orfandad, no son huérfanos. Los hijos de Dios ya no viven bajo el temor de la inseguridad que en el mundo se vivía. Los hijos de Dios saben que si bien pasamos por diversas situaciones, pero tenemos la seguridad de que nuestro Padre nos ama y que la mayor muestra de su amor fue darnos la vida de su Hijo. Escuche, esto es importante. Cuando Cristo muere, Él toma nuestra vida vieja, esa vida que estaba sumergida en el pecado, en la destrucción, en las tinieblas, en la mentira, en el árbol de la ciencia del bien y del mal. Él toma esa vida y la crucifica por Él en la cruz. Y entonces nos da su vida. Usted tiene que saber, mi amado amigo, que Dios no restauró su vida. Ojo con eso. Porque es un decir que tenemos, no, Dios restauró mi vida, no, Dios no restauró su vida. Dios le dio a usted la vida de su Hijo. Dios le dio a usted y a mí, nos dio la vida de Cristo. Él tomó mi vida, Él crucificó mi vieja vida y me dio su vida. Entonces, note, aunque antes éramos pecadores, ahora hemos sido hechos aceptos en el amado, aceptados en Cristo. Por lo tanto, mi amado, ¿cuánto cree usted que Dios le ama? ¿Puede usted ponerle un límite al amor de Dios? ¿Puede usted ponerle un límite a esta manifestación gloriosa de ese amor que jamás nadie lo puede alcanzar o recibir por sus propios méritos? Es un amor que no se puede recibir por méritos. Es un amor que el Padre lo mostró, dice la palabra, entregando a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Note, ¿cuáles son algunas de las características de alguien que no tiene la identidad de hijo de Dios? Yo quiero que mi esposa me aporte al menos una característica, nos aportemos acá entre todos. Una característica de aquellos que no tienen la identidad de hijos de Dios. A ver, ¿qué opinan? Una de las características de la persona que no tiene a Dios es cuando la persona no puede perdonar, cuando la persona
tiene muchas excusas, ¿no? Porque soy carne, entonces tengo el derecho de pecar. Entonces creo que la persona que tiene a Dios siempre muestra diferencia sabiendo que somos luz. Ok, muy bien. Entonces dice mi esposa que no puede perdonar a aquella persona que no tiene identidad, efectivamente. Pero note, mi amado, cuando alguien no tiene identidad, cualquier voz que venga a él va a hacer cabida en él. En otras palabras, alguien dijo, cuando alguien no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Cuando no tenemos la identidad de ser hijos de Dios en nuestras vidas, note, primero, dependemos de todo lo natural. Dependemos de todo lo natural, o sea, lo que vemos con nuestros ojos naturales o físicos. Note que una de las cosas que el enemigo usó para tentar a Jesús en el desierto fue efectivamente algunas de estas cosas. Por ejemplo, en primer lugar le dijo, si tú eres hijo de Dios, ojo que estaba atacando la identidad de él. Si tú eres hijo de Dios, entonces di a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Qué nos enseña eso? Que cuando alguien no tiene la identidad de hijo de Dios, entonces, note, depende de todo lo humano, lo natural, depende de una persona, depende de lo que alguien le diga, depende si alguien le da su aprobación o no, depende solo si alguien está con él. En otras palabras, se depende de lo natural, pero cuando tenemos clara la identidad, entonces podemos responder como Jesús respondió. Jesús responde en ese desierto al enemigo y le dice, no, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Note qué importante es eso. Un hijo con identidad clara, un hijo de Dios que sabe que tiene un padre que le ama, que ha sido establecido en el hijo, que ahora hace parte del pueblo de Dios, que tiene dirección. Ese hijo no es movido por situaciones externas, ajenas a la vida que Dios le ha dado. Note que el primer ataque del enemigo en el desierto al Señor Jesús fue atacarlo para que dependiera de algo que él pudiera hacer. Note que esto es muy interesante, pero él fue claro y Jesús no le respondió al enemigo con nada de argumentos humanos, le dijo, escrito está. Note qué importante es también tener en cuenta esto. Todo hijo de Dios que tiene identidad conoce lo que el Padre ha dicho acerca de él. Si usted tiene identidad clara como hijo de Dios, sabrá lo que Dios ha dicho acerca de usted. Tengo que hacerle una pregunta en esta noche. ¿Sabe usted lo que Dios ha dicho acerca de usted? Porque mucha gente carente de identidad como hijo, siempre piensan que son lo peor. Siempre piensan que no tienen nada que hacer ya en esta tierra. Piensan que nadie los quiere, que si alguien se acerca a ellos es porque algún mal les va a hacer. Piensan automáticamente que no tienen esperanza. Automáticamente su visión se nubla. Pero cuando nosotros tenemos identidad de hijos, déjeme decirle que podríamos decir lo que el salmista dijo, aunque padre y madre me dejen, con todo Jehová o el Señor me recogerá. Entonces, amados, ¿tiene usted identidad de hijos? Un hijo entendido no tiene crisis existencial. ¿Cómo así, hermano Juan Carlos? Claro, un hijo entendido no tiene crisis existencial porque conoce, pero también sabe que el Padre le ha hecho participante de una herencia. El apóstol Pablo habla en la carta a los Efesios, amados, que cuando nosotros estamos en Cristo, hemos sido llamados, escogidos por Él, Él nos hizo participantes de la herencia con los santos en luz. Note, y esta era la oración que el apóstol Pablo hacía, porque es que la iglesia de Éfeso era una iglesia que tenía buenos maestros de la palabra, tenía una buena organización, era una iglesia que estaba bien estructurada, pero el apóstol Pablo ora en el capítulo 1 por una falencia que en la iglesia había. Él ora y dice, oro al Padre del Señor Jesucristo para que les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Para qué oraba Pablo de esa manera? Dice, para que sepan. Note que esto es muy importante. Un hijo, alguien con identidad de hijo, sabe. Nótense el texto, para que sepan
¿Cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado? Entonces, cuando no tenemos identidad de hijos, no sabemos, desconocemos la esperanza, desconocemos la herencia, desconocemos la riqueza de nuestro Padre. Yo quiero decirle esta noche, mi amado amigo, mi amado hermano, donde quiera que usted se encuentre, que si usted está en Cristo, si usted ha nacido de nuevo, tiene la identidad de hijo, usted tiene las riquezas del Padre y una esperanza que usted lo va a sostener, lo va a mantener, le va a ayudar para que aunque en este tiempo crítico todo lo que se escuche sea noticias de caos, usted como hijo de Dios tendrá claridad en la visión que Dios le ha dado, tendrá seguridad, tendrá libertad y no carecerá, escúcheme, no carecerá de esa gloriosa certeza que el Padre nos ha dado por la gracia de Dios. Entonces, note que los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. Los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. El libro de Romanos, capítulo 8, versículo 14. Romanos, capítulo 8, versículo 14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. ¿Qué significa esto de ser guiado por el Espíritu? En otras palabras, lo que está el apóstol Pablo diciendo es que los hijos de Dios que son guiados por el Espíritu de Dios, nada los va a desviar del camino en el cual han sido establecidos, que es Cristo. Guiar, la palabra guiar es muy importante. Guiados es como tener la dirección correcta, llevarnos correctamente al lugar establecido. En otras palabras, si usted es hijo de Dios, tiene identidad de hijo, hermano, usted tenga la plena seguridad que usted está siendo guiado por el Señor. Pero ahora, déjese guiar por el Señor, porque usted puede escuchar muchas voces. Usted puede escuchar las voces de su propia alma. El alma independizada de la realidad del Espíritu. Un alma no alineada, un alma, como dijo una de nuestras maestras, un alma coqueta con Adán, un alma que se trata de desviar. A veces también le habla, ¿verdad? Y usted puede escuchar esa voz del alma que le habla, pero nuestra guianza cuando somos hijos de Dios es una guianza del Espíritu. Por lo tanto, vale la pena entender que los que son guiados por el Espíritu son los hijos de Dios. ¿Estamos? ¿Mi esposa quiere aportar también algo? Un poquito más delicado. Yo digo que los hijos de Dios son el ser hijo tiene la identidad clara, ¿no? No tiene ninguna duda. Y el ser hijo de Dios, muchas veces queremos dividir a Dios del Espíritu, ¿no? Dios es Cristo, yo digo que son uno, porque dice que Él y el Padre eran uno. Entonces el Espíritu de Dios, cuando estamos en Cristo, Él nos dirige y somos plenos en Él, sin tener necesidad de que el sistema ni nada nos atraiga, sino que nosotros sabemos quién somos. Así es el aporte de mi esposa. Entonces, eso está claro. Entonces, según Romanos 8:14, los hijos de Dios son guiados por el Espíritu. Pero también Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo, ojo, hablando ya del Espíritu Santo, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero es imposible que escuchemos ese testimonio cuando ni siquiera tenemos claro que somos hijos de Dios. Repito, dice Romanos 8:16 que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Mis hermanos, no hay algo más maravilloso que el testimonio del Espíritu a nuestro espíritu. Note que no dice que el Espíritu Santo le da testimonio a tu alma. No dice que le da testimonio a tu cuerpo. Porque hay una confusión hoy día y es que para muchos ser guiado por el Espíritu es sentir algo sensorial y externo. Nada malo con eso. El problema es que el testimonio de que somos hijos lo da el Espíritu Santo a nuestro espíritu. Y esto hay momentos en que ni siquiera usted lo puede percibir.
porque usted sabe que somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces, es a nuestro espíritu que el Espíritu Santo da testimonio de que somos hijos. Entonces, eso en nuestro espíritu no se identifica por asuntos externos, por situaciones que usted esté viviendo. A veces la gente dice, no, hoy no sentí la presencia de Dios. Hoy no siento al Espíritu, hoy en este servicio no sentí al Espíritu porque no sentí nada en mi piel. No se trata de eso. Los hijos de Dios, escúcheme, no necesitan ser sensorialmente tocados para estar convencidos de que son hijos de Dios. Ellos tienen que saber, con una convicción certera, con un entendimiento de la vida del Espíritu, de que el Espíritu Santo da testimonio a su espíritu de que son hijos de Dios. Imagínese, hermano, usted como hijo llega a la casa de su papá, entonces ustedes de repente están con sus padres y dicen, yo no siento hoy a mis padres, aunque están ahí al lado suyo, porque de repente sus papás no lo están tocando, acariciando, pero no se trata de sentir a los papás, se trata de saber de que tengo la genética de mis papás, de que ellos me engendraron, hablando humanamente, de que son mis papás, tengo el apellido, tengo la herencia. Ahora, en Cristo es suficiente con comprender que el Espíritu Santo da un testimonio a nuestro espíritu. Por esa razón es que el apóstol Pablo dice que se tiene que vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu no es vivir como un zombie, no es andar, estoy en el Espíritu. No, vivir en el Espíritu es estar seguros de que lo que hay en mi espíritu, es la realidad de Dios, y que aunque por este lado las voces lleguen, aún de dentro de mí mismo otras voces lleguen, yo tengo la convicción de que soy un hijo y no acepto ni tolero crisis existencial en mi vida. Entonces, ya nosotros, al saber por el testimonio del Espíritu Santo, nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios, ya nosotros no estamos en esclavitud. Note que una de las características de los que no tienen identidad de hijos es que son esclavizados. Hermanos, son esclavizados por situaciones, son esclavizados por condiciones humanas, son esclavizados por algo que le dijeron, son esclavizados por dependencias emocionales de cosas o de personas o de situaciones. Y eso se torna a veces bastante difícil, porque también esto se ve en el ámbito de la religión. En el ámbito de la religión, a veces dependemos de la persona, dependemos del pastor, dependemos del hermano tal, o dependemos del sacerdote. Entonces, si no está la persona de la cual dependemos, ya no nos sentimos vacíos, nos sentimos que nuestra vida carece de sentido. Pero esto tiene que ser claro, la esclavitud no es solo estar con unos grilletes, unas cadenas, la esclavitud también puede ser emocional, dependencia en todo, en todas las cosas, dependencia almática también. Entonces, ya nosotros no somos esclavos. ¿Por qué? Porque ya no estamos en temor. Por eso ahora nosotros podemos dirigirnos al Padre de una manera diferente. Mire, hermanos, crea lo que la palabra dice. Dice la palabra, Luz, que Jesús vino a manifestar al Padre. Él dice, el que me ha visto el Padre, porque no había habido una manifestación de Dios como Padre en la gente de la época. Pero Él viene a manifestar al Padre, porque lo que el hombre necesitaba era una paternidad, era la paternidad de Dios. ¿Sabe? Es muy difícil, hablando de asuntos naturales, para alguien que creció sin papá, que nunca tuvo la presencia de un papá, un padre que estaba allí para impartirle seguridad, le queda difícil a esa persona conocer a Dios como Padre, a menos que su entendimiento sea renovado, los ojos del entendimiento sean alumbrados y el espíritu dé un testimonio a su espíritu de que es hijo de Dios. Me gusta mucho algunos textos. Por ejemplo, hay una frase, un texto muy espectacular que dice que acerquémonos pues, Hebreos, confiadamente al trono de la gracia. Una de las características de un hijo es que se acerca confiadamente a sus padres. Y una de las buenas cualidades de un hijo de Dios es que tiene confianza para acercarse a Dios como Padre. Si te queda difícil acercarte a Dios como Padre, acercarte al trono de la gracia, el trono de la gracia no está lejos, porque el trono de la gracia es el mismo Dios y está en ti. Confía, camina desde esa realidad de estar en el trono. Recuerde, hermano, que no solo Dios está en el trono, Él a usted también lo sentó en el trono.
Efesios 1 dice claramente que Él nos sentó, Efesios 2:6, en lugares celestiales. Entonces, eso del trono pensamos que es un trono lejano, pero si algo tiene un hijo, es que sabe que está en el trono con papá. Esto es muy importante. Entonces, acerquémonos confiadamente. Una de las cosas que no podían hacer las personas en el antiguo pacto era acercarse con confianza ante Dios. Porque para acercarse a Dios tenía que haber un intermediario, ¿no? Un sacerdote, tenía que haber a un profeta, un rey, alguien que le pudiese llevar la razón suya a Dios y a la vez también traerle de Dios la razón a usted. Esa fue una de las cosas que en la obra de la cruz fueron quitadas. Mire cómo dice el Señor en Juan 1:51. Dice, desde ahora ustedes verán el cielo abierto y ángeles que suben y bajan sobre el Hijo del Hombre. Note, el cielo abierto, porque antes el cielo estaba cerrado. Y cuando Él muere en la cruz, que exclama sus últimas exclamaciones, el velo del templo se rasgó por la mitad, dando a entender claramente que tenemos ahora acceso al Padre. Usted no necesita un intermediario. Ahora, nada malo con que usted llame a su pastor, a su líder, al sacerdote, y le diga, ore por mí. El problema es que usted se pase toda la vida diciendo lo mismo. Tiene que entender, amado, que en el nuevo pacto todos somos iguales delante del Señor. En la misma unción que tiene el sacerdote, el pastor, el profeta, el apóstol, llámese como se llame, la tiene usted, porque la unción no es algo que nos pusieron, la unción es alguien que nos habita. Entonces, un hijo tiene confianza, un hijo accesa a las riquezas, a la herencia del Padre. Un hijo tiene claridad acerca de qué fue lo que el Padre le dio cuando lo llamó. Por lo tanto, una vez que nosotros hemos recibido y hemos creído en Cristo y en su gloriosa obra en la cruz, automáticamente recibimos la identidad de hijos. Solo que el día que usted levantó la mano en aquella reunión para recibir a Cristo, ese día lo supo usted. Y desde ese día que usted lo supo, comenzó a caminar como hijo. Por lo tanto, mis amados, Romanos 8:15 también nos dice algo muy importante. Romanos 8:15, leímos algo arriba casi al respecto. Dice Romanos 8:15, pues nosotros no hemos recibido el espíritu de esclavitud. Ojo, nosotros no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Le hago una pregunta muy directa en esta noche. ¿Siente usted temores? ¿Siente usted miedos, inseguridades en su vida? Humanamente podemos sentir muchos temores, pero déjeme decirle que aquellos que saben que han sido redimidos, que han sido transformados, que el Padre les ha dado una nueva naturaleza, que los ha trasladado de la potestad de las tinieblas al reino del amado Hijo, esos hijos, aunque venga el temor, aunque a su mente lleguen dardos de temor, aunque el temor es algo natural en el ser humano, para los hijos, ese temor no los gobierna. Si bien tienen temores del futuro, tenemos temores de cosas que pueden pasar, algunos tienen temores de su familia, que pueda pasarles algo malo, temor de que lo puedan abandonar. Amado, quiero decirle en esta noche, como hijo, todo temor se tiene que ir, porque no has recibido el espíritu de esclavitud, sino que recibiste el espíritu de adopción. Y quiero explicar un poco esto de la adopción, porque es que en nuestro contexto latinoamericano, la adopción es algo, uno dice, no, yo fui adoptado, usted es adoptado, le da muy duro eso, pero en la época en que se escribió la palabra, la Biblia, la adopción era un acto impresionante. Noten, de los hijos de la casa, el padre escogía a uno. Básicamente en la cultura judía siempre era el mayor. Escogía a uno y a ese hijo le daba todos los derechos para administrar la herencia. Eso se llamaba el acto de adopción. Entonces, no era como es ahora.
Que es que un adoptado es que alguien lo toma, lo adopta, lo hace suyo. No, allá era un hijo, pero que le da el espíritu de adopción. Entonces, esto es claro, porque el espíritu de adopción es el espíritu de Cristo en nosotros, por el cual podemos clamar, Abba. Abba, Padre, es la expresión del bebé que está aprendiendo a decir, hablar. Entonces, cuando él está aprendiendo a hablar, lo primero que dice es Abba, que quiere decir papá. Es la expresión de intimidad, de dependencia de un hijo para con su padre. Entonces, ese espíritu de adopción te da la seguridad de que tú eres hijo y por ende te da una identidad clara. Veamos algo, cuando nosotros somos hijos de Dios y tenemos identidad clara, entonces podemos decir con seguridad, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? ¿Te has asustado por lo que está ocurriendo en el mundo? Claro que sí, se vale. Pero hay una realidad mucho más gloriosa, más allá que el COVID-19, y es el espíritu de hijo que el Padre te impartió. Eres hijo no porque tú hayas alcanzado eso por tus propios méritos. Eres hijo porque el Padre te hizo su hijo. Entonces, hemos recibido el espíritu de adopción. Hermano, note, tenemos entonces un privilegio. ¿Sabe cuál es el privilegio? Que somos hijos. Que somos hijos. Y me gusta la expresión del Padre cuando Jesús sale de las aguas del Jordán, que Juan lo sumerge, lo bautiza. La expresión, la voz que sale del cielo, que se oye, o que Jesús oye, dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Tenga en cuenta esto. El Padre tiene complacencia en el Hijo amado. Nosotros complacemos al Padre, es en el Hijo amado. Fuera de Cristo, el Padre no se complace en nosotros. Y le puedo decir algo un poquito más rudo. Fuera de Cristo, el Padre a usted no le ve ni le conoce. Porque somos llamados hijos, es en el Hijo. Somos nosotros identificados, es en el Hijo. Tenemos identidad, es en el Hijo. Por eso se nos tiene que revelar el Hijo. Por eso es que el apóstol Pablo lo dice claramente. En el libro de Gálatas, la carta de Gálatas, capítulo 1, versos 14 y 15, el apóstol Pablo dice que al Padre le plació escogerlo a él desde el vientre de su madre para revelar a su Hijo en mí. ¿Por qué cree que le revela al Hijo en él? O sea, revelar es quitar el velo, quitar los lentes, correr la cortina para que él pudiese ver claramente qué era lo que había recibido, y eso le hacía tener una identidad clara. Luego dice, a partir de ahí yo no consulté con carne y sangre, el hombre automáticamente tuvo una seguridad. En otras palabras, para que seamos hijos con identidad, porque ojo, puede haber hijos de Dios sin identidad, llevados por doquiera de cualquier situación, pero un hijo de Dios con identidad necesita la revelación de Cristo. Escúcheme, si usted me está escuchando, la revelación de Cristo no es un acto mágico, no es que tuve un éxtasis, una tembladera, algo extraño, no. Es que el Padre, por la gracia y por la obra del Espíritu, corre mis velos, quita la cortina y yo puedo ver ahora claramente. Mis amados, necesitamos que haya un ver en nosotros y un aparecer de Él en mí, para que yo tenga la seguridad de ser un hijo con identidad y un hijo que sabe que nada lo podrá mover. Entonces, ahora somos libres. ¿Cómo somos ahora? Somos libres. ¿Cuántos saben que son libres? Usted me diría, amén, amén. Sí, somos libres, pero ¿libres de qué? Es la pregunta que hay que hacer. ¿Soy libre de qué? Note, quiero que usted tenga en cuenta que en Juan capítulo 8, Jesús tiene una charla con los judíos y con los fariseos que están ahí. Ahora, los judíos tenían su religión, el judaísmo, para ellos los fariseos eran lo máximo, guardaban todas esas cosas. De hecho, el término fariseo significa separado. Ellos le agregaron tanto a la ley de Moisés que fue tan estricta que no podían moverla ni ellos mismos. Sin embargo, Jesús les dice el texto, y dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. O sea, que los judíos, algunos habían creído en él. Y dice el Señor Jesús, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. No te queda algo muy interesante. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Esto es claro, hermano.
Ahora somos libres, ¿por qué? Número uno, porque la palabra permanece en nosotros y nosotros en ella. La palabra es Cristo, Él es la palabra viviente. Y a raíz de eso, vamos conociendo la verdad. Cuando dice y conoceréis la verdad, tampoco es un acto mágico que usted adquiere en un evento, en un suceso, sino que usted lo adquiere en un proceso. Porque el conocer allí es el resultado de una experiencia que se ha venido dando en el desarrollo de un permanecer. Conoceréis la verdad y la verdad nos hace libres. Los hijos son libres. Los hijos no son esclavos. Note, ¿de qué éramos nosotros esclavos? Número uno, éramos esclavos de una naturaleza llamada pecado. Esa naturaleza de pecado nos gobernaba. Naturaleza, tenga en cuenta esto, nos gobernaba. Pero yo repito mucho esto porque no sé, pienso que es importante. En Romanos 6:6, lo que el Padre hizo fue eliminar en Cristo esa naturaleza y hacerme a mí alguien que posee una naturaleza diferente. Entonces, eso, conocerlo, me trae la libertad. Porque mucha gente es hijo de Dios, pero anda como esclavo. Vive como esclavo. Vive como el pródigo que se quedó en la casa. Nosotros hablamos mucho de la parábola del hijo pródigo. Es que se fue, se malgastó la herencia y después tan conchudo volvió. Pero no hablamos del verdadero pródigo, que era el que estaba en casa. Otro pródigo también, teniendo todo, la herencia del papá, con poder sobre todo, pero nunca disfrutaba de todo lo que tenía. En otras palabras, aunque era hijo, él no tenía identidad de hijo. Para él, simplemente, eso era del papá, pero él no podía disfrutar de eso. En otras palabras, él tenía mentalidad de esclavo. A veces tenemos mentalidad de esclavos. ¿Qué opina mi esposa de estas cosas? Que hijos que tienen mentalidad de esclavo y no disfrutan, como el pródigo que estaba en casa. Esto es claro porque cuando los hijos, uno pone el ejemplo de los hijos de uno, ¿no? Y si ellos se creen verdaderamente de hijos, tienen la libertad que todo lo que hay en la casa, aún en la nevera, es de ellos. Una vez prediqué un mensaje que hijos con mentalidad de gusano, porque muchas veces nosotros no nos creemos lo que Cristo hizo por nosotros y lo que Él nos dio, y cuando nosotros sabemos lo que Él nos ha dado, entonces nosotros aceptamos a lo que Él nos dio y caminamos en esta libertad sabiendo que somos hijos y que como hijos tenemos la naturaleza de Él, y no solamente la naturaleza, dice que el ADN en nosotros, ¿no? Pues ahí viene la naturaleza. Entonces no tenemos ningún temor ni para andar, ni las crisis que nos llegan, caminamos como en libertad. Muy bien, excelente. Entonces, note que una de las cosas que tenía el pródigo que estaba en casa era que carecía de identidad de hijo. Y aunque estaba en medio de toda la abundancia del padre, porque era un padre rico, según la parábola, él no disfrutaba de esas cosas. ¿No te das cuenta que a veces nosotros vivimos como si Dios no hubiese hecho nada? Y yo quiero decirle algo, hermano, si usted es hijo de Dios, usted tiene todo lo del Padre. Tiene la plenitud de Dios. Mire, hay una cosa que tiene que ser clara en nosotros y tiene que ser entendida. Si usted dice que tiene a Dios, que tiene al Espíritu de Dios, pero no vive la plenitud de Dios, usted necesita nacer de nuevo. Porque una vez que yo comprendo que nací en Cristo, de nuevo, fui engendrado por Dios como hijo, lo tengo todo. Soy uno con Él. He sido bendecido, he sido perdonado, soy amado en Él, soy adoptado en Él, soy escogido en Él, soy resucitado, ya estoy resucitado en Él, ya estoy sentado en lugares celestiales, ya tengo todo lo que necesito. Es un hijo que está completo. Por lo tanto, mis amados, hay un detalle entonces, cuando no se tiene la identidad de un hijo completo, de un hijo que está pleno, un hijo que tiene la completitud, la plenitud de Dios, cuando no se tiene claro eso, entonces los hijos viven en esa situación como de montaña rusa, ¿verdad? Como bipolaridad espiritual. Hoy me siento bien, pero mañana no tengo ganas, me siento como que no pasa nada, porque es que cuando se tiene identidad de hijo, usted no vive tanto por lo que se siente, vive por lo que sabe. Mire, necesitamos saber. Mire, usted no necesita, hermano, voy a ser muy respetuoso con esto que voy a decir, no necesita
que le estén diciendo, quiero poner las manos sobre ti, quiero que recibas ahora mismo. No, eso se trata de otro tiempo, pero en este tiempo usted ha recibido la plenitud de Dios que se llama Cristo. Cristo habita en usted y usted y Él son uno, y eso es lo que a nosotros nos hace hijos, con identidad de hijos. Eso es lo que nos hace hijos. Note lo que el apóstol Pablo le dice a los hermanos de Galacia en ese siglo. Les dice a ellos, ustedes tienen que estar, Gálatas 5:1, ustedes tienen que estar firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres. Y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Este texto hay que comprenderlo porque el contexto habla de que había unas personas que querían subyugar a los hijos a que volvieran a practicar los rudimentos del judaísmo, a volverlos a llevar a las ceremonias y a los rituales del judaísmo. Y el apóstol es claro, Pablo, el apóstol de los gentiles, es claro y dice, ustedes tienen que mantenerse en la libertad con que Cristo les hizo libres. Porque cuando no se tiene clara la identidad de hijos, se viene con ese temor, ay, que no me vean, ay, ¿qué van a decir de mí? Cuando se es hijo con identidad, puedes decir lo que sea, pero tú sabes quién eres, tú sabes lo que tienes y sabes que estás completo en Él. Ahora, estamos completos en esa vida espiritual con Él, pero el Hijo sabe que está completo por el testimonio del Espíritu Santo a su espíritu y de allí trabaja sobre lo que sigue, trabaja con las cosas de tu alma, trabaja con lo que viene a tu mente, trabajas para que sea un incremento cada día en ti hasta que lo entiendas. Entonces, mi amado, usted no va a recibir más identidad de hijo porque alguien le sople o le ponga la mano, porque usted es hijo porque el Padre le engendró en Cristo. Tengamos claro esto. Por lo tanto, mis amados, hay unas preguntas que el apóstol Pablo hace aquí en Romanos 8, verso 31 en adelante. El apóstol Pablo hace unas preguntas y quiero sacarlas así. Primero pregunta el apóstol Pablo, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cuál cree que es la respuesta? Nadie. ¿Quién contra nosotros? Nadie. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Usted qué responde? Nadie. ¿Quién es el que condenará a los hijos de Dios? Nadie. No hay condenación en Cristo. Ojo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿La respuesta cuál es? Nadie. ¿Qué es lo que el apóstol está haciendo con esta expresión en Romanos 8? Enseñándonos que una vez estamos en Él, somos uno con Él, estamos completos. ¿Y quién puede separar lo que es uno? ¿Quién puede separar lo que es uno? Mire, Cristo y usted son indivisibles si a usted se le ilumina, si hay un apocalipsis en usted. Cuando hay un apocalipsis en mí, o sea, quiere decir, cuando hay una revelación, un correr del velo en mí, de mi identidad como hijo, hermano, está completo. ¿Qué te falta? Eso tiene que ser claro. Entonces, ya de parte de Dios, Él hizo lo que iba a hacer. Ahora me toca a mí ser conciso, ser entendido, conocer y saber lo que ahora soy. Mire, los temores, la incertidumbre, las depresiones en su gran mayoría, esos momentos caóticos, ansiedades, son por una carencia, falencia de identidad. Somos hijos. Somos hijos. ¿Quién nos podrá separar? Nadie, ¿verdad? ¿Quién nos podrá acusar? Nadie. ¿Quién nos puede condenar? Nadie. Entonces, mi amado, ¿es hijo usted? Si es hijo, esté seguro. Le pueden decir cosas, le pueden dar malas noticias, pero un hijo siempre está en casa. Un hijo está seguro de lo que ha recibido. Hay un texto que me gusta mucho, está en Isaías capítulo 35, verso 4. Isaías 35, verso 4. Y dice el texto, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución. Con pago Dios mismo vendrá y nos salvará. Isaías lo dijo a futuro. Ese versículo nosotros no lo podemos leer a futuro. Ese versículo tenemos que leerlo nosotros en pasado. ¿Cómo así, Juan Carlos? Sí. ¿Sabe cómo leímos nosotros ese versículo? Note.
Descansen porque Dios vino con retribución. Con pago, Dios mismo vino y los salvó. ¿Cuál fue el pago? Cristo en la cruz. ¿Vale? Esto es algo muy bueno que los hijos tienen que entender. Para los hijos entendidos con identidad, las cosas en Dios no serán. Las cosas en Dios son. En otras palabras, los hijos con identidad viven en un eterno presente. Porque cuando no hay identidad, hay inseguridad. Uno, por el futuro, pero hay dolor y culpa por el pasado. Y por lo tanto, esas dos situaciones hacen que nuestro presente sea caótico. Los hijos entendidos saben que Dios vino en Cristo y nos salvó, pagó un precio, ¿vale? Y nos hizo hijos, hermanos. Por eso es clave que cuando leamos el Antiguo Testamento, lo leamos con mentalidad de hijos. Cuando ellos lo escribieron, Isaías escribió cosas, los profetas, ellos no tenían mentalidad de hijos. ¿Sí me explico? Pero usted ahora, como hijo, cuando lea todos esos profetas, todos esos libros del Testamento Antiguo, léalos desde la plataforma de la obra consumada de la cruz, desde la revelación de la paternidad de Dios, desde la identidad que el Padre en Cristo le ha dado. Por lo tanto, hace más de 2000 años que Él vino y pagó el precio. Y no es justo que con semejante precio hoy nosotros vivamos todavía en esclavitud. Repito, no es justo que con semejante precio que pagó, hoy, más de 2000 años después, vivamos aún con esclavitud, dependiendo de cosas externas, ceremonias o cosas, o que alguien me ayude, me toque, me haga cosas para sentirme bien. Tú lo que necesitas es saber que eres hijo. Y como hijo eres heredero. Y coheredero con Cristo el Señor. Y quiero que mi esposa, antes de hacer una oración, dé unas palabras, mirando la cámara, concisa con respecto al tema que hemos estado hablando con nuestros amigos. Yo creo que en estos días, más que nunca, debemos tener clara la identidad como hijos, porque se oyen muchas voces, muchos rumores, se oye que el uno dijo que va a venir, que estamos en los últimos tiempos, que ya todo se va a acabar, que estamos en un problema grandísimo. Pero yo creo que estos son tiempos en los cuales nosotros como hijos, con una identidad clara, yo creo, para mí siempre he dicho, estos días ha sido una oportunidad. ¿Y por qué una oportunidad? Porque aquí es donde entendemos lo que Dios nos ha dado y en lo que Él nos ha establecido. Y que suceda lo que suceda, nosotros estamos seguros en Él. Que nada nos mueve, como dice, que qué nos separará nada. Y estamos encontrándonos, yo digo, con nosotros mismos y analizando nuestras propias vidas y qué debemos mejorar, cómo debemos ayudar a otros. Y miren, estas redes son una bendición porque gente que muchas veces no se habían llegado, no lo conocían a uno, hoy en día se pueden comunicar para decirle a uno qué podemos hacer. Muchas veces, yo en estos días he estado como aclarando a personas, gente que está con dudas, pero no, hay que decirle a la gente que estamos seguros y confiados en Él y que como hijos nada nos va a quitar lo que Dios nos dio. Entonces, hermanos, yo creo que ustedes también en sus casas traten de motivar a otros, de darles la seguridad de lo que Dios nos ha dado a cada uno y lo que caminemos, que no es la religión, no es nada, es Cristo en nosotros, pero debemos estar seguros y convencidos de lo que Él nos ha dado. Ok, muy bien, excelente. Quiero terminar con este texto de Hebreos capítulo 9, verso 12 y el verso 26. Dice estos textos dicen que el Señor Jesús entró una vez para siempre, no con sangre de machos cabríos ni de becerros, sino con su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Eterna redención. Esa es una identidad que tienen que tener los hijos. Los hijos de Dios tienen que tener claro que su redención
es eterna, que su redención es eterna. Nadie puede quitarte lo que ya el Padre te dio. Nadie puede quitarte lo que el Padre te dio. Ahora, tú caminas con esa seguridad en esa redención. Al caminar en esa redención, obvio, es natural la expresión de vida, porque al tener la naturaleza del Padre por medio del Espíritu que nos ha sido dado, esa naturaleza me hace caminar caminar en lo que el Padre es, manifestando la esencia de Dios, manifestando su vida. Y la vida de Dios, repito esto, es Cristo en nosotros. Escúchenme, hay una frase que digo y quizás muchos pronto me crucifiquen, pero Dios estableció un cuerpo, el cuerpo de Cristo, con Cristo a la cabeza. Entonces, Cristo cabeza, pero también Cristo cuerpo. Entonces, Cristo camina en esta tierra a través de los hijos entendidos. En esta tierra camina Cristo. ¿Sabe quién tiene que caminar aquí en medio de la crisis con una palabra de esperanza? El Cristo cuerpo, o sea, nosotros como cuerpo de Cristo, que somos dirigidos por la esencia que es Él, por su espíritu, debemos caminar y darle a las personas una voz de esperanza. Necesitamos traer luz a la gente, hermano. Cuando la Biblia habla de luz, habla de entendimiento. Mira, lo que se requiere hoy es anunciar a las personas esa reconciliación que el Padre hizo en Cristo para que sean entendidos y se levanten de la esclavitud de las tinieblas, de la esclavitud en la cual han habitado. Por lo tanto, cuando tienes identidad de hijos, tú ahora el deseo que tienes es compartirle a otros de esa identidad que tú tienes. Por lo tanto, mis amados, el Señor entró una sola vez para siempre en el lugar santísimo, no con sangre de animales como en la época de Moisés, sino que entró con su propia sangre para un testimonio eterno de que esa sangre nos había limpiado, redimido, comprado y hechos nuevas criaturas. De modo que si alguno está en tal iglesia, no, si está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Y realmente quiero dar un mensaje de esperanza y de seguridad a los que nos están viendo y a la vez escuchando en cualquier lugar de Colombia o en otro lugar del planeta. Si bien ha habido un tiempo de caos, pero este tiempo de caos para los hijos de Dios entendidos es un tiempo de oportunidades. En estas oportunidades que el Padre nos ha permitido ver, por lo que Él ha permitido que pase, nosotros siempre tendremos que aparecer como la luz. La luz no es solamente para decir, ya se ve todo, no, es para traer seguridad de lo que hemos recibido ahora. Por lo tanto, amados, Dios es fiel, pero Dios está en ti. No olvides eso. A veces decimos muchas cosas, no, yo sé que Dios es fiel, yo sé que Dios, pero no entendemos que aparte de ser fiel, Él está en mí. Él habita en mí. Si Él habita en mí, yo soy entonces, como el apóstol Pablo dijo, más que vencedor. Soy más que vencedor. No te envuelvas en el temor, porque el estar envuelto en temor genera caos en tu familia, genera complicaciones. Mire, la gente cuando está en temor, que carece de la identidad de hijos, son personas que siempre viven peleando con la familia, con los hijos. No hay paz en la casa. Hermanos, estos tiempos de estar quietos en casa, en cuarentena, como le llamamos nosotros, es para disfrutar la paz de Dios. Jesús dijo, mi paz dejo, mi paz os doy. No es para estar en contienda. Leíamos algo con mi hija y decía que en esta cuarentena se ha aumentado la violencia intrafamiliar en un 70%. ¿Por qué? Porque no tenemos identidad clara de hijos. Al tener identidad de hijos, nosotros vamos a obtener la paz. La palabra dice, busque la paz y sígala. Por lo tanto, la paz no es un estado mental al que tú llegas. La paz es saber que la paz te habita. La paz no es algo, es alguien. Él dijo, yo soy la paz. Pablo dice, Él es nuestra paz. Entonces, amados, si hay identidad de hijos, nadie te puede mover, tienes seguridad, las voces pueden llegar, pero te mantienes enfocado. Sabes que hay un propósito que te gobierna. Sabes también que tú no vienes buscando a esta tierra un propósito, sino que un propósito te trajo a esta tierra. La identidad es muy importante, te da seguridad. Puedes descansar mientras otros están angustiados. Puedes tú caminar seguro que el que te trajo a esta tierra
para el cumplimiento de su propósito y te estableció como rey en esta tierra y Señor en esta tierra y gobernante. Él es tu guardador. Por lo tanto, seguridad ante todas las cosas, seguridad, identidad de hijos de Dios. No te dejes amedrentar por mensajes, esos guerrilleros evangélicos. No te dejes amedrentar por mensajes que te vas para el infierno, que este es un castigo de Dios, que está bajo la maldición de Dios. Un hijo sabe que no hay maldición para él porque está en Cristo. Ojo con eso. Un hijo sabe que no hay maldición, que no hay condenación porque está en Cristo. Un hijo sabe que ha sido redimido de la maldición. Para muchos que no tienen identidad de hijos, la maldición saltó a la cruz y los alcanzó a ellos. Para los hijos, la maldición se quedó en la cruz. Amén. Entonces, esto tiene que ser para ti reconfortante. Dios te llamó a paz. Dios te llamó a seguridad. Dios te llamó a libertad. Dios te llamó a expresar la vida del resucitado. Y eso no tiene que ver con un culto, no tiene que ver con una reunión, tiene que ver con una vida que está en mí, que se expresa donde quiera que yo estoy o donde quiera que yo voy. Mis amados, ha sido una gran bendición poder compartir con ustedes y la tarea para los días que siguen es saber quién soy. Identidad. La identidad me da seguridad. Tarea, identidad. Alguien puede levantarse a pelear contigo. Identidad. Mantén tu lugar como hijo. Mantén tu lugar como príncipe, rey de Dios y reina de Dios en esta tierra. Entonces, eso te hará mantenerte firme. Mi esposa quiere también decir unas palabras para despedirse antes de que oremos. Que seguimos ahí unidos, hermanos, estar orando. Este es un tiempo de que yo creo que debemos encontrarnos más en la oración. Orar, los motivos de la oración, orar por las personas que no tienen esperanza, orar por las personas por los médicos, orar por las enfermeras, hay mucho tiempo, hay mucho por qué orar, para que sea Dios dándoles la sabiduría, pero también guardándolos en este tiempo de crisis, a estas personas que muchas veces no tienen esperanza, porque en un momento que han perdido todo. Entonces, hermanos, es tiempo de que como iglesia manifestemos lo que tenemos, también orando por otros, ayudando a otros, y que no seamos duros de pronto o ser insensibles a estas realidades de las personas que están sufriendo. Entonces, hermanos, mi motivación es que estemos orando y clamando al Señor por otras personas y también cuidándonos como personas inteligentes que somos. Así es. No vamos diciendo yo tengo a Dios y voy a salir a la calle. No, cuídese. La Biblia dice que el sabio ve el peligro y se aparta. Entonces cuidémonos, disfrutemos este encierro que ha sido para bendición y para que cada familia disfrute de la comunión unos con otros, que disfrutemos lo que tengamos en el plato, lo disfrutemos. Entonces, hermanos, bendecidos y nos estamos viendo por estos mismos medios. Ok, quiero leer algunos comentarios de algunos de los amigos que están conectados. Esta Judith Castro Romero dice que un hijo de Dios no tiene temor, está seguro en él. Así es, Julieta, excelente. Lucía Quintero dice, con identidad de hijo, sabemos nuestra herencia, o el hijo sabe su herencia. Oneida Blanco Rodríguez dice, hijos de Dios somos, los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. También otro comentario, Lucía dice, somos hijos porque el Padre nos hizo hijos y eso es un privilegio. Muy bien, excelente, Lucía. Más comentarios, por acá otro comentario, dice la hermana Baby Izquierdo, dice, tenemos la identidad de hijos porque caminamos en libertad, o por eso caminamos en libertad. Así es, hermana Baby. William Zuluaga Giraldo dice, gracias Padre por el privilegio que me das de ser tu hijo. También la hermana Baby vuelve a decir, somos hijos de Dios porque Él nos engendró en Cristo. Sí, señora, tenga seguro eso. Él nos engendró en Cristo. También otro comentario, Oneida Blanco dice, nuestra redención es eterna. Gloria Elena Bernal dice, Dios les bendiga grandemente. Amén, hermana Gloria. Bendecidos estamos en Él. Gracias.
Carlos Ballén dice, en estos momentos no debemos temer mal alguno, debemos tener paz y tranquilidad, que todo mejorará. Hermano Carlos Ballén, así es, amigo. No tenemos que temer mal alguno. Otros comentarios, bueno, no tenemos tiempo de leer más comentarios. Hermanos, es bueno que ustedes que también cuando nos conectemos para estas palabras, para estas pláticas importantes, también avise a sus amigos. Esta palabra no es solamente para los cristianos, es para todos aquellos que están requiriendo hoy de una palabra que reafirme su identidad para llegar al conocimiento de ser hijos, entender que son hijos en Él. Vamos a orar en esta noche. Padre, gracias por hacernos tus hijos en Cristo, Señor. Gracias porque nos has dado una identidad clara, Señor. Gracias porque cuando tenemos una identidad, no vivimos en esclavitud, vivimos en la libertad con la cual nos has hecho libres. Oramos, Señor, para que cada uno de nuestros amigos y hermanos que están conectados puedan, Señor, disfrutar esa identidad y esa libertad y también comunicarle a otros, notificarle a otros que el Padre en Cristo nos ha reconciliado. Señor, gracias por aquellos que están fortalecidos en este tiempo de prueba. Señor, sigue fortaleciendo, Padre, a las familias, uniendo a las familias. Estamos seguros que no faltará nada, Señor, porque nada falta a tus hijos. El salmista decía en su tiempo, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y creemos, Señor, que esa palabra se ha cumplido y seguirá cumpliéndose en los hijos. Gracias, Padre, por cada amigo, cada hermano que nos ha visto y ha oído en esta noche. Oramos para que la paz de Dios, que es Cristo, siga vigente en cada corazón, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendecidos, cielos abiertos, sigan disfrutando de las cosas gloriosas que hemos recibido. Disfrute de la plenitud de Dios. Está completo en Cristo, hermano. Bendecidos, cielos abiertos. Chao. Sigan siendo felices. El pastor les dice, bye. Me veo un montón aquí. Uy, me veo redonda.